Hola, esto es El disfraz de Polifemo. Hoy hablaremos de la mentira con José María Martínez Selva. Las palomas han volado después de ponerse el sol, grifo de oro goteando con el ritmo de mi canción. El amor pasa de largo y la fortuna dice adiós. Eso dijo la gitana que la mano me leyó. Que haré si yo aparezco con diamantes en los dedos, un disfraz de Polifemo y un tambor. ¿Es lo mismo mentir que engañar? ¿Se puede vivir sin mentir? ¿Es posible detectar las mentiras? Esas son algunas de las cuestiones que trataremos de desentrañar con Martínez Selva, catedrático de Psicobiología de la Universidad de Murcia. ¿En un mundo idílico habría mentira? Pues sí, porque la mentira no siempre es mala. Todo el mundo entiende lo que es una mentira piadosa, y el mundo es un lugar mejor si ésta se usa en su justa medida. ¿Hay algún motivo para mentir menos de lo que lo hacemos? El sistema social en el que vivimos no prima decir la verdad. Al contrario, la penaliza, y a veces con severidad. Si tu jefe la caga en la toma de decisiones y tú se lo dices, ¿te irá mejor o te irá peor? De hecho, lo más probable es que te vaya bien si le mientes y le dices que toma unas decisiones magníficas y que, además, le sienta de maravilla ese traje con cuadros amarillos. ¿Es mejor que tú la persona que afirma que siempre dice la verdad? No tiene por qué. Se puede hacer mucho mal solo a base de decir ciertas verdades en determinados momentos. Y sí, se puede evitar decir siempre la verdad si eso puede hacer daño. Además, quienes se agarran a que solo dicen la verdad suelen ser quienes dicen verdades dolorosas de los demás, pero, amigo, otras cosas son las propias verdades, las vergonzosas. Ahí ya no les interesa tanto la verdad a toda costa. Ojo, que no parezca ahora que estoy defendiendo la mentira torticera. Solo quiero dejar claro que en el mundo real a veces hay que mentir, siquiera sea para evitar alargar una tediosa conversación trivial iniciada con un simple «Hola, ¿cómo estás?». El problema estriba en que hemos de convivir con seres que utilizan la mentira de forma permanente como herramienta para conseguir sus fines. Y a esas personas les da igual el daño que puedan causar y los cadáveres que dejen por el camino. La mentira es y ha sido siempre una herramienta consustancial al ser humano como ser social, como arma para prosperar con mayor o menor grado de honestidad, o simplemente como mera herramienta para sobrevivir. Y ha estado presente en todos los ámbitos imaginables, entre ellos la literatura, parcela a la que también dedicamos un hueco en el disfraz de Polifemo. Y lo hacemos de la mano de la escritora Ana Vallabriga. Ana me comentaba antes que el tema del que nos va a hablar está relacionado con el programa de hoy. Ana, espero que no me vayas a contar mentiras, que aquí somos gente seria. Pues no te voy a contar mentiras, o eso voy a intentar, pero te voy a hablar de mentirosos, de escritores mentirosos. Si hablamos de escritores y escritoras tramposos, es de decir que hay más tramposos que tramposas, podemos establecer varias categorías. En primer lugar están los escritores que han utilizado a otros escritores fantasma
y ellos se han dedicado únicamente a poner su nombre en la portada del libro. Es bien conocido el caso de Alejandro Dumas padre, al que se le atribuyen hasta 67 negros literarios. Gracias a ellos escribió 646 obras. Muchas de las obras están escritas casi íntegramente por estos escritores a sueldo, apenas esbozadas por el escritor que las firmaba. Y es que las cifras, sin escritores fantasma, son difíciles de asumir. Empezó a publicar a los 24 años y murió con 68, lo que nos da una media de casi 15 obras publicadas al año, toda una gesta literaria. La producción sin pausa es la razón principal por la que se sospecha de otros escritores. Por ejemplo, de Isaac Asimov. Se especula que tenía una empresa de escritores que conocían muy bien su estilo y que gracias a ellos publicó un total de 429 libros. Y otro de los que siempre están en entredicho es Stephen King. Por el momento no se ha podido probar nada. Y son tantos los rumores que incluso hay un dicho: los fantasmas usan a King como escritor, pero King no usa escritores fantasma. Otros mentirosos en la literatura son aquellos autores que plagian las obras de otros escritores. Este es un tema espinoso. Lo de plagiar no lo hacen solo personas sin talento, lo hacen básicamente los vagos o los que llevan adelante más trabajo del que pueden asumir. Esto debió pasarle al escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, quien en 2008 fue acusado de plagiar nada menos que 16 artículos periodísticos de varios medios, como La Vanguardia o El Periódico de Extremadura. El autor se defendió con que aquello era una forma de halago. Yo diría que además de vago era un narcisista. ¿Acaso los plagiados deberían sentirse felices porque el gran Bryce Echenique copiara sus textos y cobrara por hacerlo? Camilo José Cela también fue acusado de plagio con su libro La Cruz de San Andrés, Premio Planeta, en 1994. Precisamente otra autora que se presentó al premio, Carmen Formoso, fue la agraviada. Su novela, que era la historia de su propia vida y se titulaba Carmen Carmela Carmiña, se parecía demasiado a la ganadora y decidió denunciar. Tras ser archivado el caso en 2 ocasiones, finalmente una jueza resolvió a favor de Carmen Formoso. En opinión de la jueza, La Cruz de San Andrés presentaba tantas coincidencias y similitudes con la obra de Formoso que para realizar tal transformación, la novela de la querellante hubo de ser necesariamente facilitada a Cela para que, tomándolo como referencia o base, hiciera lo que el perito denominaba aprovechamiento artístico de aquella. De esa manera, añade la jueza, la obra de Formoso fue transformada por Cela en una obra estéticamente diferente, con el sello propio de su autor, que presentada al mismo certamen literario resultaría premiada. Por cierto, parece que Cela también utilizó a sus negros literarios para escribir esta obra, un acto poco digno para un Nobel de literatura. Uno de los plagios más folclóricos y que no podía faltar es el de Ana Rosa Quintana, quien escribió Sabor a hiel, publicado también por Planeta y dedicado a su cuñado David Rojo, con un amable «Gracias por las incontables horas que hemos trabajado en esta novela, por tu meticulosa investigación y por todas las locuras que hemos quitado a la versión final del libro». En realidad, no era tal la colaboración, sino que David Rojo era el autor real, el negro, de la novela. Y se la jugó a Quintana, incluyendo párrafos enteros de otras novelas de autoras conocidísimas, como Danielle Steele o Colin McCullough. Más que un plagio, esto parece una venganza. Y para terminar, hay una categoría más de escritores mentirosos, los que se hacen pasar por quienes no son. En un momento donde la autoficción está de moda, esperamos que cuando un autor nos dice que su libro nos habla de su vida, sea así, pero a veces se cuelan mentirosillos y mentirosillas. James Frey es el autor del bestseller En 1000 pedazos, donde cuenta parte de su vida. Según él, tuvo un pasado de drogadicto, alcohólico y criminal. Ahí es nada, pero resultó que su criminalidad quedó reducida a un arresto de unas horas por conducir borracho. Pero quizás el caso más llamativo sea el de J.T. Leroy. J.T. Leroy se presentaba a sí mismo como un adolescente de sexualidad fluida
y seropositivo. Abandonado por su familia, con un pasado como chapero y drogadicto, había sufrido abusos sexuales recurrentes. No se le podía pedir más a una única vida. Decía odiar la promoción de sus obras, que fueron aclamadas por la crítica. Iba a los eventos con una peluca rubia y gafas de sol. Tenía seguidoras tan famosas como Winona Ryder o Courtney Love. Pero ¿quién era realmente J.T. Leroy? Pues en realidad no era un chico, sino dos mujeres. La artífice de todo fue Laura Albert, una fantasiosa mujer que también, como su alter ego, había sufrido abusos sexuales en la infancia. A los actos literarios no asistía ella como autora, sino Savannah Knopp, cuñada de Laura Albert, quien se vendaba los pechos y se ponía la peluca. Laura se hacía pasar por la mejor amiga del escritor. Todo saltó por los aires con un artículo de investigación de la revista New York Magazine, quienes averiguaron que la verdadera escritora era Laura Albert. Como ves, Juan Carlos, las mentiras sobrevuelan el mundo literario. Ya veo, ya. Ya ni de los escritores se puede fiar uno. Bueno, de esos menos que de nadie. Perdón. Era una broma, Ana. Como nos comentará en un rato José María Martínez Selva, podemos detectar algunas mentiras, pero no todas. Y tampoco existe el mentiroso perfecto, aunque es cierto que los hay muy habilidosos. Un caso extremo de mentiroso es el mitómano o mentiroso compulsivo. Se trata de personas que mienten constantemente y lo hacen con un alto grado de fantasía y sin reparos. Cerca de un 40% de esas personas tienen trastornos neurológicos, así que tampoco es un tema para tratarlo con frivolidad, pues no suelen curarse con tratamiento psicológico. En el cine y las series de televisión se ha tendido a exagerar, y no poco, las facultades de los cazadores de mentirosos. Unos hábiles observadores que, con apenas fijarse en pequeños detalles del lenguaje corporal del sospechoso, consiguen averiguar dónde escondió el cadáver. O como en la serie Miénteme, en la que, a partir de una simple grabación de vídeo y pausándolo en el frame adecuado, logran congelar una microexpresión delatora y así destapar al más insigne mentiroso. ¿Qué dirías si comenzaran por la de Southbridge? Es una broma. Dejaremos esa. Nos centraremos en la de Lawton. ¿Te parece bien? Esa es Lawton. Vamos a por Lawton. Esa acusación no tiene ninguna base. ¿Cómo que no? Lo ha dicho. La policía encontró una bomba casera en el sótano de la iglesia de Lawton 1 hora más tarde. Un amigo mío del Departamento de Defensa dice que este es un pirado. Se pasó 3 años en la selva africana con unas tribus primitivas estudiando las Observen tejas. su reacción cuando hablo. Por eso están registrando cada centímetro de las 2 iglesias afroamericanas más grandes del estado. Lo que acaban de ver era una breve expresión de felicidad en su cara que ha procurado ocultar por todos los medios. Ha durado 1/5 de segundo. Se le llama microexpresión. José María Martínez Selva es catedrático de psicobiología en la Universidad de Murcia y alterna su producción científica tradicional con otras publicaciones con vocación divulgadora, incluida una específica sobre la psicología de la mentira. José María nos recibió en su despacho de la Facultad de Psicología, donde pudimos charlar un rato
y comentar algunas cuestiones sobre la mentira. ¿Qué es la mentira? ¿Y cuál es la diferencia entre mentir y engañar? Bueno, la mentira se puede definir de muchas maneras, pero la más fácil, es decir, es transmitir una información que la persona que la emite sabe que es falsa, pero pretende crear en la otra persona la impresión de que lo que dice es real. En castellano se suele utilizar casi como sinónimos mentir y engañar o mentira y engaño. Realmente mentir es decir una mentira, es algo que implica expresión verbal, ¿no? Pero cuando decimos engaño estamos hablando de esa intención, de una especie de beneficio que busca una persona o de un intento de aprovecharse de otro o de un intento de evitar un castigo o una sanción. Y en ese sentido esa parte es lo que llamamos el aspecto instrumental, es decir, normalmente se miente para algo, salvo que mientas por placer, ¿no? Es decir, pero también estás mintiendo por el gusto que sientes. Entonces, quitando eso, la mayor parte de las mentiras claramente son intencionales, tienen esa intención y por lo tanto la mayor parte de ellas son engaños. Y yo casi añadiría que no hace falta hablar para transmitir una mentira. Se puede mentir con gestos, se puede mentir con carteles, con un equívoco y se puede mentir de muchas maneras, pero no necesariamente hablando como se entiende que es mentir estrictamente, ¿no? En el diccionario de la Real Academia, ¿no? ¿Se puede vivir sin mentir? No. Es decir, vamos a ver, nosotros y muchas personas tendemos a pensar a distinguir entre lo que son malas mentiras, es decir, mentiras que hacen daño a alguien, que hacen que uno se salga con la suya sin dar la cara, mentiras que a lo mejor inmediatamente no, pero lo que hacen es demorar un castigo para más adelante, ¿no? Que es muy frecuente. Decir, bueno, digo esto ya saldré, ya veremos cuando se enteren qué pasa, si me dicen algo. En ese sentido, se podría hasta cierto punto vivir. Pero lo que ocurre es que en la vida diaria y en la vida social dependemos tanto de las relaciones con los demás que mentimos en muchas ocasiones prácticamente casi sin darnos cuenta. Muchas veces cuando saludamos a las personas por la calle, mentimos cuando felicitamos por Navidad, mentimos para salir del paso. Pregunta a alguien, no queremos hablar con él, le decimos tengo mucha prisa. No tienes prisa, pero quieres irte. Mentimos a veces para ocultar datos nuestros que pensamos que de privacidad. Es decir, a mí, pues de mis datos médicos o de mi historial o de cualquier cosa que en un momento determinado, si yo entro en conflicto con alguien de mi círculo, pues me pueda afectar. Mentimos también lo que se llamaba la mentira piadosa, que es una mentira porque yo no quiero hacer daño a alguien diciéndole la verdad cruda y dura, porque ya no me volvería a hablar. Perdería una relación y mi vida social disminuiría. A veces no miento a alguien para no desilusionarlo, porque lo veo muy ilusionado en un proyecto, una idea bonita que ha tenido, y entonces en ese momento a lo mejor le digo que me parece muy bien y no me parece bien, pero a lo mejor espero un momento más adecuado para decírselo poco a poco o hablar con alguien que influya en él. Mentimos también porque queremos quedar bien. A veces me llaman de una editorial y entonces digo, sí, estoy ya trabajando en ello. A lo mejor ni he abierto la carpeta. Estoy llegando. Exactamente. Entonces todas estas mentiras de tipo social no son, malas mentiras, y no las consideramos mentiras, muchas veces porque son esperadas, a los saludos, las felicitaciones, porque pueden hacer más bien que daño en alguna ocasión. La mentira piadosa, la mentira del médico. El código deontológico le permite al médico mentir siempre y cuando beneficie al paciente y no le provoque ningún daño. Sí que estamos rodeados de muchas pequeñas mentiras. Algunas veces aparece una grande cuando la persona siente la amenaza de un castigo, la amenaza de un despido, la amenaza de una sanción, de un expediente. Entonces, en un momento determinado, pues puede hacerlo. Pero yo creo que completamente sin mentiras, es decir, soy una persona que no miento nunca. No, vamos a ver, se miente, pero la mayor parte de estas mentiras son de poca entidad, ¿no? Y después, claro, se tiende a mentir en lo que piensas que la otra persona no se va a enterar. Es decir, que esa es la más. ¿Qué hiciste ayer? Nada.
Dice, ¿cómo que nada? A lo mejor has estado por ahí y de repente te has encontrado con un ex o con alguien, con eso, ¿no? Y dices, oye, ¿qué tal? Pero para no crear un conflicto, pues inmediatamente mientes, ¿no? Entonces yo creo que es muy difícil vivir sin mentir. Lo que sí que es más posible es vivir sin decir grandes mentiras o malas mentiras, ¿no? Entonces, la frase esa que has dicho, ¿no? Del personaje es, yo es que soy así, yo digo la verdad y oye, y si molesta, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo soy buena persona, ¿o no? Sí, siempre voy con la verdad por delante, hasta cierto punto, porque la verdad dura, pura y dura, muchas personas no la consienten, no están preparadas para ello, y entonces puede ser que a largo plazo sea más perjudicial que esperar el momento oportuno para decir lo que quieres decir. Entonces yo desconfío. Normalmente cuando alguien dice que la verdad, ya veremos. Sí, veremos si a tus hijos les has dicho siempre la verdad o si no, ya hablaremos, ¿no? ¿Hasta qué punto se pueden detectar las mentiras? Bueno, detectar una mentira es difícil. Primero porque nos cuesta, en la mayor parte de los casos, nos enteramos de que nos han mentido por casualidad o porque nos lo dice una tercera persona o porque viene el mismo que lo ha hecho y nos lo diga o porque encontramos las pruebas. Es difícil detectar mentiras. En la vida diaria nos encontramos con personas que nos conocen y que saben que nosotros las conocemos. Entonces, en esa situación muchas veces es fácil generar un mensaje que, bueno, dicho de determinada manera en determinado momento que pueda pasar. Por lo tanto, no detectamos bien mentiras, no somos buenos detectores. Pero la razón más importante es que la vida social exige credulidad, exige confianza. Pues si no hay confianza, es decir, yo confío en una persona que me llama, no tengo ninguna razón para ello. Entonces la tendencia es a confiar. Igual que, bueno, pues los oyentes confían que yo estoy diciendo la verdad. Esperemos. Desde luego. No es así en este caso. No, lo intento. Lo que quiero decir es que si no hay confianza se pierde la sociedad. El resultado es que hay una tendencia a la credulidad. Técnicamente lo llamamos sesgo de veracidad. Yo pienso que voy por la calle, hablo con alguien, me dice la verdad, yo se lo digo y tal. Claro, eso abre la puerta precisamente a muchas mentiras, pero bueno, si no fuera así, no habría vida social. El resultado de eso es que, en general, tenemos un sesgo de veracidad que, claro, lleva al engaño porque muchas personas nos dejamos engañar por hábiles mentirosos, ¿no? Y existe el sesgo contrario, que es el sesgo de mendacidad, el sesgo del interrogador, que es pensar que todo el mundo le miente. Claro, acierta muchas veces, pero se equivoca muchas más también. O sea, pero eso es vivir en la paranoia. Sí, pero algunas profesiones, pensamos en interrogadores profesionales, en policías, en personas responsables de seguridad, de empresas o de instituciones, y entonces ellos entienden que les pagan para eso. Es un sesgo muy propio de la policía, no digo de este país en concreto, sino en general el de pensar que todo el mundo que tienen delante les está mintiendo, ¿no? Y ese sesgo pues también es muy peligroso. Tiene otras derivaciones, como es acusar a un inocente, o a veces problemas muy graves, en investigaciones muy graves, que alguien confiese algo que no ha cometido simplemente para escapar de la situación terrible, que puede ser la tortura o un interrogatorio duro, ¿no? Estoy pensando por lo del sesgo de veracidad. Sí. Las personas que son profesionales de esa materia, que se lleven el trabajo a casa, es decir, que se lleven esa pseudo paranoia a casa, tiene que ser complicado vivir así en la vida privada, ¿no? Bueno, no conozco la vida privada de los interrogadores ni la pública, afortunadamente, ¿no? Pero hay una cosa curiosa. La mentira que aparece también en monos y en primates, muy parecida a la nuestra. Bueno, en el mundo animal está porque el camuflaje, siempre se ha hablado del camuflaje de ciertas especies, pero hay ejemplos muy curiosos de la mentira inversa, sobre todo en los pájaros. Es decir, los pájaros evitan o se aprovechan de otros pájaros haciendo estratagemas, ¿no? Pero ya en el ámbito zoológicamente más cercano a nosotros, son los primates y los monos, que llevan una vida social y viven en grupos, sí que aparecen muchos fenómenos de engaño, ¿no? De hacer creer una cosa, encontrar el alimento y dar la señal del depredador, de la alarma, para que se vayan todos y quedarse ellos con lo que han encontrado. Entonces, se entiende que la mentira es
forma parte de las estrategias sociales para sobrevivir en un ambiente que a veces es cambiante y que a veces se puede volver muy hostil. Entonces, esa sería pues una estratagema, por así decirlo, de supervivencia. ¿Qué ocurre? Que requiere habilidades sociales. Y entonces, las personas que más tienen habilidades sociales normalmente tienen que ser los que mejor mienten. Pero en experimentos muy, muy concretos dirigidos a estos, el que mejor detecta la mentira en otro suele ser al que menos lo detectan después, es decir, el que mejor engaña. Entonces, claro, esto te hace pensar que a lo mejor hemos nacido con una tendencia a la simulación, ¿no? Es algo muy, muy curioso. Y esto hay un experimento que yo a veces cuando doy una conferencia presento las imágenes y es muy curioso. Es decir, el que mejor engaña es el que mejor detecta. A lo mejor desde niños estamos desarrollando una habilidad social que es inseparable de otras habilidades sociales, como es interesarse por los demás. Es decir, todo lo que es la vida social, de repente parece que incluye también algo de simulación. Es una habilidad social, propiamente dicho. Sí, está muy unida a las habilidades sociales, sí. Es decir, cuando se mira en el estudio evolutivo, es decir, el desarrollo en los niños, claro, las mentiras pasan de ser más sencillas, la mentira de autoprotección, a ser más complejas. La mentira altruista para beneficiar, esa aparece más tarde. Y entonces, en un momento determinado, corre en paralelo con sus habilidades sociales. Más habilidades sociales tienes, más facilidad para mentir. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. La mentira, mentira la mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va, mentira, mentira, la mentira. Mentira no se borra, mentira no son. Antes has comentado que no somos buenos detectando mentiras. Dentro de esas limitaciones, ¿cuáles son las más fáciles o las más difíciles de detectar? ¿Las verbales o las corporales? Bueno, no hay una preferencia especial. Lo que suele ocurrir es lo siguiente. Tanto las expresiones verbales como las gestuales que tiene una persona son hábitos muy establecidos. Entonces, una persona puede detectar en otra que hay un cambio. Es decir, ha hablado de esta manera, ha mirado de esta otra, no ha hecho este movimiento, me lo ha dicho. Todo eso son indicios. Entonces, que se ha estudiado mucho, se ha estudiado muchos años, sobre todo porque la sociedad en algunas cuestiones graves hay un interés público en saber la verdad. Todo el aparato policial, judicial, digamos de investigación, criminalística, todo está preparado para intentar saber la verdad, porque hay cosas graves en las que hay que establecer. Puede haber víctimas, puede haber pérdidas, puede haber culpables, entonces está preparado para eso. Pero no existe al día de hoy ninguna técnica ni que te pueda decir al 100% que una persona ha mentido. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacen los psicólogos? Lo que hacemos, no me dedico estrictamente a forense, pero sí hay una especialidad que se llama estudio de la fiabilidad del testimonio. Y entonces estas personas, utilizando distintas técnicas, pueden decirle al juez, como peritos, pueden decirle: aquí existe un alto por ciento, una alta probabilidad de que esta persona ha mentido por estas razones. Entonces, razones técnicas. He utilizado este test, he utilizado este cuestionario, he corroborado estas dos declaraciones y esto me permite decir hasta aquí. O puede ser no concluyente. Y mire usted, yo he analizado todo eso, no puedo concluir si esta persona dice la verdad o no. Entonces, entre las técnicas, pues hay muchas. Hay unas técnicas fisiológicas, otras son verbales, otras son no verbales. Las no verbales incluyen gesticulación, incluyen expresión facial. Muchas llevan su aparataje,
Y en esto también, bueno, nosotros estudiamos a veces la expresión facial a través de técnicas como la electromiografía. He utilizado cámaras térmicas. Entonces tú puedes hasta cierto punto inferir. Pero al día de hoy no hay regla, digamos, incluso si la persona confiesa que ha cometido algo, el policía lo primero que te va a decir es que tiene que reunir pruebas. Lo primero que va a decir, va a venir el defensor y va a decir, lo han coaccionado, lo han asustado, no sabía lo que decía. Y entonces el juez me va a pedir, oiga, usted es policía, tráigame las pruebas. No, muchas veces no basta con la confesión, tiene que estar corroborada con pruebas contundentes, irrebatibles y que haya, ¿no? Porque la gente no siempre miente para salvarse. Existe la mentira por encubrimiento que has puesto sobre la mesa, ¿no? Sí, para encubrir, a ver, puede mentir una persona para encubrir a otra. Y una persona puede mentir para encubrir otro delito. O sea, que esto es, hay un delito pequeño para encubrir uno gordo. Hay muchas variantes. Las falsas confesiones es un mundo en la psicología, en la criminalística, en la psicología forense. La falsa confesión es un mundo entero. Es decir, hay países en los cuales la confesión lleva una rebaja de la pena enorme. Y creo que se lleva a Japón el premio en esto, es decir, donde el 98, no sé si el 98, con algo de los interrogatorios terminan en un convicto, en un caso condenado, ¿no? Que el 98% de detenciones, vamos a ver, o sea, no. ¿Qué pasa? Que se considera la confesión como parte del arrepentimiento y entonces le rebaja la culpa Creo que está pasando eso también en nuestro país en algunos delitos, es decir, en el cual, si hay un acta de conformidad que la persona reconoce, puede salir inmediatamente en ese momento de la cárcel con una serie de penalizaciones, pero como no esté de acuerdo, se considera inocente, entonces se queda detenido con lo que le ha caído y además la detención. Entonces esto, las falsas confesiones es un problema. Y después hay falsas confesiones de personas, bueno, pues simplemente por figurar, por aparentar. Como puede ser, ha habido grandes incendios forestales que han aparecido 10 personas autoinculpándose, ¿no? Es decir, que llegan. Entonces la obligación del policía es buscar las pruebas que corroboren esas confesiones, ¿no? Puede ocurrir casos de una persona encarcelada y de repente le escribe a la policía confesando haber sido el autor de un asesinato cometido años antes, dando detalles que solo el asesino conoce. Pero bueno, a lo mejor resulta que es una persona que tiene una enfermedad terminal y su familia ha recibido un incentivo económico importante del verdadero autor, procedente del verdadero autor. Es decir, las falsas confesiones es un mundo peculiar, ¿no? Y después hay personas, también esto ya entra en la enfermedad mental, con un sentimiento de culpa muy elevado, que en un momento determinado escuchan un crimen que ha ocurrido cerca de ellos, que ese crimen les conmueve y entonces llegan y empiezan a preguntarse si son y se presentan a la policía. He sido yo seguía a esta persona y se cuentan con pruebas de que seguían los casos por el diario, por las búsquedas de Internet. Hay un caso histórico que fue el secuestro del hijo de Charles Lindbergh. Fue el primer piloto que cruzó en un vuelo directo de Norteamérica a Europa y su hijo fue secuestrado, creo que no apareció nunca y se presentaron más de 100 personas para declararse culpables. ¿El mentiroso deja pistas siempre? No necesariamente. Hay personas muy hábiles en mentir, lleva toda la vida mintiendo y además aquí llamamos pista. Es algo que a los, digamos, lo que es que no llama la atención de nadie, ¿no? O lo hace tan bien, tiene tanta práctica que no hay manera de saberlo. Eso sí que los hay, ¿eh? Y si el relato es demasiado perfecto, eso tengo entendido que hay que desconfiar, ¿no? Sí, bueno, hay una cosa que es esta cosa latina, excusatio non petita culpa manifesta. Cuando una persona da demasiadas explicaciones, inmediatamente pensamos que hay algo. Sí, pensamos que hay algo. E incluso cuando leemos una novela policíaca no nos gusta que nos lo expliquen todo, ¿no? Tienen que ser algo para que pensemos, ¿no? O intentemos llegar al final, ¿no? ¿Hay trucos caseros para que la gente común, la gente de a pie,
podamos detectar mentiras, no sé, fijarnos en cosas como la velocidad a la que habla, si habla poco, si habla mucho. Lamentablemente no. Los indicios que fallan más son los más habituales. Si me ha mirado los ojos, si le ha temblado la voz. Es curioso, pero son los que más se falla a la hora de quién va a detectar. Y yo además creo que uno debe plantearse, sobre todo en la vida diaria, debe plantearse seriamente si quiere saber la verdad de algo. Porque el indagar estás invadiendo la intimidad de otra persona y entonces puede destruir la relación. Y eso pasa mucho en las parejas. Es decir, la otra persona intenta, desconfía de todo, intenta meterse en tu vida, inmediatamente te vuelves tú más desconfiado y das más pistas además. O sea, eso lo complica todo. Y si descubres que la otra persona está indagando y está indagando en tus cosas y está metiéndose en tu vida, intenta averiguarlo, eso muchas veces lleva a la ruptura directa. Es decir, una persona, si no hay confianza, no hay vida social, no hay vida en común. ¿Existe el mentiroso perfecto? Sí, hay personas que mienten muy bien. Hay personas que mienten muy bien, es difícil pillarlas. Un médico que mienta en su hábito lo tiene fácil. Esto no tienes ni idea. Entonces, es decir, hay en tu propio ámbito que conoces bien, probablemente sea más fácil mentir. Si mientes mucho, pues tienes más práctica. Y después, lo preocupante es la parte intencional, la parte del engaño, ¿no? Hay personas que van a mentir lo justo para llevarse lo que no es suyo, o arrebatárselo a otro, culpar a otro, dirigir las pistas. Es que hay personas que lo pueden hacer muy bien. Y hay otros que no sabrían. Pues, es decir, hay personas que no sabrían decir una mentira que perjudicara a alguien. Pero el hecho es que sí las hay. Lies, lies, you're telling me that you'll be true. Lies, lies, that's all I ever get from you. Tears, tears, I shed a million tears for you. Tears, tears, and now you're loving someone new. Someday I'm gonna be happy, but I don't know when just now. Lies, lies, breaking my heart. You think that you're such a smart girl, and I'll believe what you say. But who do you think you are, girl, to lead me on this way? Hey, lies, lies. Dentro de un ámbito ya más profesional, ¿cómo se puede diferenciar las señales de un mentiroso de un falso positivo por estrés de un inocente? Es difícil. Yo creo que la única cosa que se puede hacer cuando tú quieres saber si una persona es por estrés o es por mentira, lo que se suele hacer es, primero, una entrevista, las entrevistas inocuas que se llaman. Esto lo hace mucho la policía en España, ¿no? Y la Guardia Civil es muy, muy típico. Se comete un asesinato, hay varios sospechosos, aunque ellos ya por el perfil dicen, bueno, esto, la pinta que tienes, que puede ser este tipo de persona cercana o este tipo de tal. Y entonces cuando llaman a la persona, llaman a varias, llaman a los que piensan que pueden ser, pero le hacen una entrevista inocua. Y claro, se compara ese comportamiento en el que la persona puede tener miedo, pero que se crea una situación en la que se puede decir que hay tranquilidad, que aparentemente nadie toma notas ni nada, sino simplemente están hablando, pasa otro por allí, lo ven. Compararlo con una situación ya de confrontación directa. Las técnicas de entrevista cognitiva se basan también en esto, es decir, que era una situación de confianza, dejar que la persona hable, que vaya hablando, y solo empezar a preguntar o matizar cuando ya se tienen todos los datos y se intenta ser lo más exhaustivo posible en los puntos que no han quedado claros, en los puntos críticos. Y claro, se va notando todos los detalles, por ejemplo, que son muy importantes, el tipo de descripciones. Después hay una serie de preguntas que son muy típicas, que es narrar al revés lo que está diciendo. Preguntas inesperadas para ver cómo reacciona. Porque claro, se preparan las preguntas esperadas, las inesperadas no.
Entonces, si tienes preparadas 3 o 4 preguntas inesperadas, es la manera de ver el contraste entre una situación y otra. En las películas policíacas, es muy frecuente ver que el interrogador hace una y otra vez la misma pregunta y dices, ¿realmente espera que se contradiga en una historia, sea verdad o sea falsa, por muchas veces que haga la misma pregunta? ¿Eso tiene algún sentido? Bueno, tiene sentido. Eso es un tipo de interrogatorio que es el interrogatorio acusador, claramente inquisitorial, acusatorio, en el cual es una técnica de interrogación dura, de las técnicas que se llaman duras, la técnica de Reid. Entonces lo que intentan es llegar a picos de tensión, de tal manera que al final se le pille en una contradicción, se le repite y tal. Como hay una contradicción, nos estás mintiendo, inmediatamente se cae, nos estás mintiendo, igual que has mentido en todo, no te creo nada, y vuelven a empezar otra vez con lo mismo. No es lo recomendable. Digamos, las técnicas europeas, sobre todo empezaron más en el Reino Unido, se han extendido a otros países, hasta donde yo sé la enseñanza en la Academia de Policía tiende a la entrevista cognitiva, no, pero bueno, en un momento determinado quizá caigan ahí. Es creíble la escena esa también, siguiendo con el mito del cine, en la que el hábil interrogador, que tiene una gran fama porque ha conseguido muchas confesiones, que solo con su habilidad y sin torturar y entrar en otros terrenos más extraños consigue que se derrumbe el acusado y confiese todo y cada uno de sus pecados y crímenes. Sí, el prestigio influye. El prestigio influye como una táctica de presión más. Es decir, el hablar de ello. Yo he oído hablar en ocasiones en una comisaría de policía, se hablaba de uno de los policías, tenía un apodo, no voy a decir, yo tenía un apodo de todos, no, es que este es terrible, este lo saca a todos, este hace que da. O sea que sí que existe, hay un efecto de fama de dureza o de fama de suma habilidad del interrogador que yo creo que a veces está fomentado también, digamos, artificialmente, ¿no? Y después el engaño directo, el engañar, que choca, eso de que haya que engañar para saber la verdad, pero el engaño directo de decir, mira, el juez si colaboras te va a bajar, si dices la verdad te vas a ir a casa sin ningún problema, y te vas, admite esto, y entonces cuando entra, siempre se ha llamado el poli bueno, la versión buena de decir, en realidad a todos nos pasa, has visto un mal día, has bebido, a mí no sé qué me pasó, empieza con este tipo de que en algunos países, por ejemplo en el Reino Unido, tienen la obligación de grabar todas las sesiones, tiene que haber una grabación. Ese tipo de coacciones no se deberían utilizar, pero... ¿El polígrafo sirve para algo? Pues sirve para muy poco, realmente. De hecho, incluso en Estados Unidos se utiliza, solo hay un estado, me parece que era Nuevo México, que aceptaba su utilización. Prácticamente tiene más un papel de coacción, o sea, hablando de investigación policial, porque los cuerpos de seguridad lo utilizan también, ¿no? Para ver, pues los vigilantes jurados que llevan dinero, las empresas de seguridad, pero como prueba judicial no. Más bien se ha utilizado, y se utiliza en Estados Unidos bien como coactiva, como preventiva. El polígrafo no es fiable. En determinadas condiciones se dice que sí, pero claro, son condiciones en las que los auténticos positivos son muy altos, es cierto, al 90%. Claro, porque a todos los pones culpables, entonces los has cogido a todos. Pero después hay una gran cantidad de falsos positivos, de personas que simplemente estaban nerviosas y sus reacciones fisiológicas daban como si estuvieran mintiendo. Hay otro país que es Japón que utiliza el polígrafo, pero lo utiliza de otra manera. Lo utilizan no tanto para cuando la persona ha sido pillada en una mentira, sino para saber si hay información oculta o no, si la persona está ocultando información que conoce la policía. La técnica de la información ocultada es más todavía una técnica de laboratorio. Se utiliza también mucho la actividad eléctrica cerebral para estudiar la información ocultada. Es decir, tal vez como una herramienta prospectiva, no sé si sería la palabra, que ayude a decantar la investigación hacia un sentido u otro. Sí, porque no detecta mentira, detecta que la persona oculta algo. Ese es el objetivo. La otra sí que quiere decir que miente y se equivoca mucho.
esta se equivoca menos, pero no te dice si está mintiendo o no. Del lenguaje corporal casi no hemos hablado. El tema de las microexpresiones. Había una serie de televisión, se llamaba Miénteme, Miénteme, en la que el investigador era capaz de, congelando un frame de una grabación, detectar una microexpresión que ya le decía que estaba mintiendo. ¿Hay mucha película ahí o...? Bueno, a ver, esto todo viene de los trabajos de Paul Ekman, y entonces Paul Ekman decía que las microexpresiones faciales eran un indicio específico de mentir. La verdad es que al día de hoy no. Sigue siendo un cambio emocional, son de menos de un segundo, son fracciones de segundo. Solamente una persona muy entrenada podría verlo o con una grabación. Pero los estudios, por lo menos los últimos que yo he consultado desde hace años para acá, dicen que no. Puede ser el resultado también de una expresión de tristeza, de miedo por la situación en la que está la persona. Bueno, pues para terminar, ¿qué nos aconsejarías para intentar que seamos menos víctimas de la mentira? Bueno, buena pregunta. Primero, hay que confiar en la gente. Ahora, tenemos que saber que en un momento determinado nos van a mentir. Y tenemos que distinguir en qué es importante y en qué no es importante. Eso es. Yo hablaría de confianza en general. Y después lo que yo llamaría una desconfianza sana, es decir, estar atento pero no preocupado. Estar atento en que es posible que alguien nos mienta a lo largo del día, en qué va a pasar y tener claro cuáles son las consecuencias. Es decir, hay cosas en las que yo no toleraría o que me afectarían mucho y hay otras en las que, bueno, da igual. Es decir, tenemos que ser un poco tolerantes por mantener esa vida social, ¿no? Entonces yo diría confianza en general y después atento, pero no preocupado, no excesivamente preocupado. Y sobre todo tener claro esas, si se quiere, líneas rojas o esas zonas en las que a nosotros la verdad es que la mentira nos haría mucho daño. Eso es lo que yo diría. Es un buen cierre. José María, muchas gracias por abrirnos la puerta de tu despacho para el disfraz de Polifemo y encantado de que hayas estado con nosotros. Pues muy bien, pues muchas gracias y encantado de colaborar. Hablar de la mentira en el mundo de la música daría para mucho más que un programa. Los casos más obvios serían los de los plagios musicales, unos más descarados que otros, con mayor o menor recorrido legal según el grado de inspiración o descaro. Desde canciones como el Hello, I Love You de The Doors, Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. que en realidad era All Day and All the Night de The Kings. I'm not content to be with you in the daytime. A la cosa esa última de Shakira, que se ha inspirado en una cantante venezolana. No, tranquilidad, que eso no va a sonar aquí. Los primeros casos que tuvieron cierta indefinición legal ocurrieron cuando llegó la época del sampler, en los años 80 y de la mano del hip hop. Pues se copiaban apenas pequeños fragmentos de una o varias canciones y con esos pocos segundos construían una base rítmica para crear otras. El Funky Drummer de James Brown es, tal vez,
el tema más ampliado de la historia, con, ojo, cerca de 1500 apariciones en otras canciones. Esto es el original de James Brown. Esto es la parte de batería que se solía samplear de ese tema. Y aquí aparecen esos míticos 13 golpes de batería en Public Enemy, Public Enemy otra vez, George Michael, Ice Cube o Prince. Otro caso digno de reseñarse es el de los grupos y artistas de mentira. Desde las boy bands, puro producto de artificio diseñado en todos sus niveles para ser consumido por adolescentes, tipo Take That o Backstreet Boys, a personajes que ponían la cara mientras eran otros los que cantaban, en la línea de Boney M o Milli Vanilli, como los más conocidos, o Plastic Bertrand. Un caso quizá no tan conocido en el que el productor Lou de Prig se encargó de hacer aquella canción de éxito, Ça plane pour moi, mientras que el tal Bertrand solo ponía la cara. En realidad, la historia es aún más larga y truculenta, pues la canción Ça plane pour moi, a su vez, era un reciclaje de otra, Jet Boy, Jet Girl, de Elton Motello, pero esa otra canción no tuvo recorrido porque la letra era demasiado explícita. Vamos, truculencia pura. Hay otro aspecto de la mentira en la música con el que me gustaría cerrar el episodio de hoy. Me refiero al autotune y su primo hermano Melodin. El autotune es un invento de Andy Hildebrand, un ingeniero que trabajaba en el sector de la prospección petrolífera que se dio cuenta de que podía usar su tecnología, la ideada para medir las ondas de explosión de la dinamita, para lograr modificar el tono de un audio determinado, es decir, la varita mágica de la afinación artificial. A partir de entonces, esa herramienta se utilizó intensivamente para ayudar a ajustar la afinación en las grabaciones en estudio de la voz e incluso de los instrumentos. Pero un buen día alguien se puso a jugar con el aparatito y vio que si se subía bruscamente al máximo generaba un curioso efecto metalizado. Y en 1988, por primera vez, pasó a ser un recurso estético en una canción de Cher, Believe. En este caso, parece claro que es un recurso estético, pues se usa puntualmente en la canción y, además, Cher, la legendaria expareja de Sony, a esas alturas de su carrera tenía poco que demostrar al respecto de sus habilidades vocales. La cuestión es que si se usa ese efecto de mínima tolerancia en el autotune, es decir, con la rulita girada a tope, se genera un efecto de distorsión que, si se mantiene durante toda la canción, puede enmascarar perfectamente a alguien que cante poco más o menos de bien como yo. Es decir, como un perro asmático con diarrea. Así que, con la excusa del efecto estético, un buen montón de personas que sin ese chisme jamás se habrían atrevido a meterse en un estudio de grabación,
o a los que con buen criterio ni habrían dejado acercarse al estudio, ahora encabezan listas de superventas. Y creo que en la música no puede haber mentira mayor que esa. Hay quien dice, como Jaime Altozano, por ejemplo, que el autotune democratiza el acceso a la música, etc. No lo compro. No es imprescindible cantar bien para hacerse un hueco en ese mundo. I can't understand. She let go of my hand and left me here facing the wall. Pero claro, hay que ir de cara, ser valiente y, si no se tiene buena voz, ganarse el respeto de otra manera. ¿O acaso me van a decir que Bob Dylan, Tom Waits, Loquillo o Sabina cantan mejor que mi perro? Y ojo, creo que nadie pone en duda la trayectoria musical o el talento de esa gente. Y así terminamos por hoy el disfraz de Polifemo, y lo hacemos precisamente con una de Dylan, que lleva por título I Don't Believe You, como no podría ser de otra manera en el episodio de hoy. Eso fue todo. Estuvo al micro Juan Carlos García. Hasta la próxima. But it's hard to think on that she's the same one that last night I was with. From darkness dreams are deserted. Am I still dreaming yet? I wish she'd unlock her voice once and talk, instead of acting like we never met. If she ain't feeling well, then why don't she tell, instead of turning her back to my face? Without any doubt, she seems too far out for me to return to or chase. Her skirt swayed as the guitar played, her mouth was watery and wet, but now something has changed, for she ain't the same, she just acts like we never have met. If I didn't have to guess, I'd gladly confess to anything I might have tried. If I was with her too long, or I've done something wrong, I'd wish she'd tell me what it is, I'll run and hide. Though the night ran swirling and whirling, I remember her whispering, yet, but evidently she don't, evidently she won't, she just acts like we never have met. I'm leaving today, I'll be on my way, of this I can't say very much. But if you want me to, I can be just like you and pretend that we never have touched. And if anybody asks me, is it easy to forget? I say it's easily done, you just pick anyone and pretend that you never have met.